Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera temporada de Fica Café, nuestro espacio quincenal para hablar de lo que más nos gusta, que es la comunicación. Iniciamos esta temporada, este curso, desde la redacción de The Objective, un medio digital que cada vez cuenta con mayor audiencia y que dentro de poco cumplirá un año desde su completo rediseño y la llegada de una nueva dirección. Y justamente con el director de The Objective, Álvaro Nieto, abordaremos esta nueva edición de Fica Café. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Encantado de estar contigo y en este programa. Pues igualmente un placer. Un año ya enseguida, ¿no? En el mes de noviembre es cuando, digamos, se rediseñó y se presentó una nueva imagen de un medio que tenía ya más antigüedad, pero que ha cambiado completamente su estructura y su piel también, ¿no? Como dicen ahora, su look and feel. Eso es, sí. Este medio tiene 9 años de vida. El año que viene, en el 23, hará 10. Yo me hago cargo de la dirección el 1 de septiembre del año 21, por tanto yo sí llevo ya un año, pero lo que hicimos en ese momento fue pues, iniciar el proceso de transformación que culminó el 15 de noviembre. Es decir, ese look and feel del que tú hablas se pudo ver por primera vez el 15 de noviembre del año 21. Por tanto, todavía nos queda unas semanas para llegar a ese punto del primer aniversario, digamos, de esta nueva era. Aunque tú no estabas, Álvaro, cuéntanos cómo fue el nacimiento de The Objective en su momento. Pues mira, es muy curioso porque mucha gente me pregunta por el nombre, ¿no? ¿De dónde surge el nombre? Y yo, claro, explico que en realidad The Objective se refiere al objetivo de las cámaras fotográficas, porque este periódico en realidad nació como una web de fotoperiodismo, en donde se pretendía contar la actualidad a través de buenas fotos que luego llevaban su pie, pero en realidad era algo muy visual, ¿no? Muy visual. Y con posterioridad, claro, fue derivando en un medio de comunicación ya más centrado en la opinión, en la cultura, en los grandes reportajes. Y así estuvo durante muchos años hasta que yo llegué aquí, ¿no? Que ya decidimos ampliar, digamos, horizontes y abordar más la actualidad diaria y entrar en la competición de la exclusiva, de la información de valor añadido y de la información propia. Recientemente, la semana pasada, se publicaron los datos de seguimiento de audiencia de The Objective, que realmente la tendencia es ascendente y es continua, con lo cual estaréis satisfechos de la aceptación, ¿no? Y del seguimiento que tiene. Pues yo realmente estoy muy contento, muy agradecido, porque realmente en un mercado tan complejo como este, en un mundo tan saturado ya, porque hay que decir que en Internet, pues evidentemente cualquiera en su casa puede montar un periódico mañana, ¿no? O una web, ¿no? De información o de supuesta información. Por tanto, abrirse paso ahí es complicadísimo y hemos superado con amplitud las previsiones nuestras para esta etapa en la que estamos. Es decir, en un año tenemos mucha más audiencia de la que habíamos previsto y los ingresos, a pesar de toda la coyuntura, funcionan también mejor. Es decir, esta empresa va por el camino correcto hacia bueno, pues consolidarse y constituirse algún día como un medio de comunicación sólido y de referencia en España, ¿no? Entonces, los datos de audiencia así lo demuestran. ¿Dónde estamos más o menos? ¿En qué parámetro? Mira, cuando yo tomé el control de este periódico, aproximadamente los medidores de audiencia que tiene el mercado publicitario establecían en unos 300.000 los usuarios únicos mensuales y el último dato disponible, que es del mes de agosto, a nosotros nos da más de 2.600.000 usuarios únicos en España. Agosto, que es un mes también particular, ¿no? Atípico. Es un mes atípico que normalmente significa que desciendes, pero que a nosotros pues, nos ha aumentado la audiencia el 16% respecto a julio. Pero es que llevamos 6 meses consecutivos haciendo el récord histórico de audiencia. Es decir, llevamos 6 meses sin parar subiendo la cifra y da igual que sea verano, que sea primavera, que sea invierno. Es decir, se nota perfectamente que cada día nos lee más gente que el día anterior, que cada día somos más, que la gente que nos prueba
se queda contenta con el producto y repite, y que luego pues va comunicándolo por ahí y va sumando nuevos seguidores y nuevos lectores a este proyecto. O sea que si uno ve las cifras, bueno, son realmente extraordinarias. De verdad lo digo, porque no hay nadie ahora mismo en España en este último año que dé unos números similares. Hay que recordar que en el otoño del año 21 nacieron varios proyectos también y no están delante de nosotros, están por detrás. E incluso nosotros hemos ya superado a grandes competidores que llevaban ya una década en el mercado, es decir, que tienen mucho mérito. Y sobre todo, Antonio, hacerlo con 35 personas, que es que aquí trabajan 35 personas, que yo cuando lo digo, la gente me mira como diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible? Porque realmente hoy día los grandes medios de comunicación y sobre todo los que tenemos por delante nosotros en la tabla de audiencias, y bueno, y los que tenemos por detrás, tienen muchos más empleados, más plantilla que nosotros. Y nosotros con muy poquita gente, con muy pocos recursos, estamos demostrando que se puede uno abrir hueco ahí, ¿no? ¿Cómo está el mercado publicitario en este momento? Decías que estaba respondiendo. ¿Cómo lo detectáis? Bueno, yo creo que el mercado publicitario está mejor de lo que parece, porque realmente hay que recordar que es que lo que ha pasado en los 2 años anteriores es que, claro, se había dejado de gastar o de invertir mucho dinero y se había acumulado durante la pandemia. Es decir, durante la pandemia se dejaron de hacer un montón de negocios porque estábamos todos en casa o prácticamente recluidos, ¿no? Entonces, yo creo que después de la pandemia ha venido de nuevo la reactivación de muchos proyectos, de muchos recursos, de muchas operaciones empresariales. Y eso evidentemente también implica pues, que al final el dinero se mueva más y acabe llegando a los medios. Entonces, yo no percibo un problema excesivamente grave en el mercado publicitario. Es verdad que, bueno, pues aquí todo el mundo tiene esta sensación de que no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, yo creo que aquí la variable incertidumbre pesa mucho, pesa mucho. Pero en nuestro caso particular, lo que pesa más es que somos el medio de moda en España, estamos teniendo unos crecimientos espectaculares y a fin de cuentas el anunciante lo que quiere es estar allí donde está la audiencia. Entonces, oye, si yo, gracias a la información y la opinión que aquí hacemos, consigo una cifra de audiencia muy buena, pues al final, antes o después llegan los anunciantes, porque un anunciante no es tonto. Quiere invertir y poner su anuncio allí donde está el público. Y por tanto, haya crisis o no haya crisis, llueva o haga sol, allí donde hay buena información y están los lectores, va a estar siempre el anunciante. ¿Cuáles son vuestros objetivos de negocio, Álvaro? En cuanto a alcanzar punto de equilibrio, un break-even y a partir de ahí pues poder ser un medio rentable. Bueno, el plan de negocio lo que establece es que aproximadamente a partir de diciembre del 23 o en el primer trimestre del 24 nosotros estaremos ya en break-even, lo cual quiere decir que empezaremos a ingresar mensualmente algo más de lo que estemos gastando. Hasta ese punto, pues seguimos todavía efectivamente perdiendo dinero, pero bueno, ahí se trata de un proyecto que ahora mismo está cumpliendo con creces lo establecido en el plan de negocio. Es decir, estamos por encima de los objetivos y por tanto estamos muy tranquilos al respecto. Es decir, aquí hay muchísima gente interesada continuamente en anunciarse, continuamente interesada en hacer proyectos con nosotros, en colaborar conjuntamente, en organizar eventos o incluso gente interesada en meter dinero incluso en la empresa. Hay gente que se interesa por, oye, yo podría comprar una participación o yo podría asociarme con vosotros. Es decir, yo creo que ahora mismo se nos observa como uno de los actores más dinámicos del mercado y probablemente con más futuro, ¿no? Porque esta empresa, sí que hay que decirlo, Antonio, está diseñada y está creada de manera diferente a como en España siempre se han creado los medios de comunicación. O sea, esta empresa nace como una startup y como una empresa tecnológica más que mediática, ¿no? Una empresa con una visión de negocio muy acentuada, pero con una visión global, muy cosmopolita y con una manera de gestionarse muy profesionalizada, ¿no? Y yo que llevo 20 y tantos años trabajando en medios en España, yo hay cosas que no había visto hasta ahora
en una empresa de medios. Es decir, veo aquí cosas diferentes y creo que eso nos permite estar mejor preparados para crecer y desarrollarnos, ¿no? Recordemos, Álvaro, que The Objective es un medio gratuito, de acceso libre. No tenéis previsto cerrar ni cobrar por los contenidos. Esto es clave, sí, efectivamente. Yo creo que el elemento diferenciador de The Objective es nuestra decidida apuesta por que sean los contenidos en abierto. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos muy contrastado y muy estudiado que puede perfectamente ser viable un medio de comunicación en abierto. Hay muchos ejemplos que podríamos poner de medios de comunicación en abierto que son exitosos o relativamente exitosos. Quizás el que yo podría poner y que es más conocido es el ejemplo del Confidencial. El Confidencial es un periódico que hoy día tiene un muro de pago, pero cuando puso el muro de pago ya ganaba dinero y llevaba muchos años ganando dinero. Y mucho dinero, es decir, no cualquier dinero. Es decir, pero del Confidencial para abajo, casi todos los medios de comunicación digitales nativos que están en abierto, casi todos ganan dinero. Es verdad que no se trata solo de ganar dinero y no se trata solo de tener una página en Internet, se trata de crear un medio de comunicación que sea influyente, que sea relevante, que sea atractivo y que tenga audiencia. Pero bueno, eso es nuestro desafío, ¿no? Ese es nuestro desafío. Yo creo que si tú te concentras en tener buenos periodistas y prescindes de costes accesorios más propios de la prensa tradicional, pues pongo siempre el ejemplo de secretarias, choferes, almuerzos, comilonas, superdespachos, no sé, macroestructuras. Lo que se llama gasto de estructura, ¿no? Eso es. Entonces, si tú prescindes de todo eso y te concentras en hacer información y en tener buenos periodistas más o menos bien pagados, es posible hacerlo viable. Yo estuve 2 años en Voz Populi antes de estar aquí en The Objective y Voz Populi consiguió transformar el negocio. Es decir, Voz Populi cuando yo llegué perdía dinero y 2 años después gana dinero y es un proyecto perfectamente viable. Es decir, pero le pasa a más periódicos. Es decir, no, ¿dónde está escrito que los medios tengan que ser de pago? El pago, que yo lo respeto muchísimo, es la estrategia que han encontrado los medios legacy, que decimos, o sea, los tradicionales, los de papel, para intentar conseguir unos recursos extras que necesitan, porque claro, ahora mismo para poder compensar todos los costes que tienen, no tienen suficiente con el dinero que recaudan vía publicidad. Entonces, claro, los periódicos de papel, necesitados de conseguir dinero de donde sea, pues obviamente han decidido poner un muro de pago, y yo lo respeto y ojalá que les salga bien. ¿Qué está pasando con los muros de pago? ¿Qué percepción tenéis? Bueno, yo la percepción que tengo es que el público general no los está pagando. Es decir, probablemente haya una élite que sí, porque se lo pueda permitir, y probablemente hay muchas empresas que tengan suscripciones para sus empleados, corporativas y tal. Pero en realidad yo la percepción que tengo, porque hablo con la gente todos los días y yo me molesto en preguntarle a todo el mundo cómo consume medios, yo no veo gente pagando las suscripciones. Y luego, aparte de mi percepción, que puede ser equivocada, he visto recientemente que hay un estudio que lo hace Reuters con Oxford University, que analizando el caso español y los muros de pago, llegan a la conclusión de que el porcentaje de españoles que pagan por informarse en Internet lleva estancado 4 o 5 años. Entonces, pues no parece que esté despegando ese negocio. Es decir, si el porcentaje de españoles que pagan por informarse en Internet sigue estancado en los últimos 4 o 5 años, no tiene visos de que eso esté creciendo. Más bien parece que ya está, que se ha estancado y que ahí nos vamos a quedar. Ojalá que les vaya bien, ¿eh? O sea, yo realmente les deseo éxito porque creo que pueden convivir perfectamente los dos modelos, como siempre han convivido, por cierto, tanto en la prensa, había prensa de pago y prensa gratuita, o en la televisión, hay televisión en abierto y televisión de pago, y no pasa nada. Ahora, lo que yo no voy a aceptar, Antonio, es que se utilice el argumento falso de que la información, para que tenga cierta calidad, hay que pagarla. La información es cara
obtener información cuesta dinero, pero aquí no podemos admitir que un medio gratuito es de peor calidad que un medio de pago. No, depende. Y yo, por supuesto, tengo todo el derecho del mundo a montar un periódico en abierto y a intentar esforzarme en que sea de la mayor calidad posible, pero lo que no admito es que se extienda esta teoría de que, oye, no, es que tienes que pagar porque la única manera de garantizarte la calidad es pagando. Oiga, pues mire usted, yo lo siento, hay muros de pago que son de periódicos muy buenos y hay muros de pago que cuando los pagan encuentras bazofia, o sea que tampoco está garantizada la exquisitez. Aparte de Objective, tenéis actividades complementarias, nos hablabas de eventos, también cursos, ¿no? Tenéis otra serie de actividades que complementan lo que es la estructura empresarial del medio. Sí, eso ya estaba de antes de que yo llegara, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Tenemos una escuela que se llama Escuela Ethos y que consiste básicamente en la organización de pequeños cursos, talleres, de cosas muy prácticas que a lo mejor nunca te las van a enseñar en una universidad o en un máster y que, bueno, pues la gente contrata a través de nuestra página web y luego vienen y aquí en nuestras oficinas, que están en el centro de Madrid, reciben los cursos puntualmente. Entonces, hemos tenido bastante éxito el curso pasado con cursos sobre storytelling, sobre cómo escribir columnas de opinión, sobre cómo manejarse en las redes sociales. Es decir, son cuestiones muy prácticas, pero que realmente te das cuenta que hay gente que las demanda, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy atentos a lo que la gente va pidiendo en cada momento, porque siempre se habla, ¿no?, de que la universidad se ha quedado un poco obsoleta, ¿no?, y de que hay que adaptarla, ¿no?, un poco a las necesidades del mercado, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de contenidos, pero también el aspecto, ¿no?, de un medio digital que es fundamental, el diseño, cómo llega al público, cómo te llama la atención cuando abres en el ordenador o en la tablet o en el teléfono móvil un medio como The Objective, ¿no?, la modernidad, cómo se transmite el diseño, el color, las imágenes. A eso le dais muchísima importancia, ahí habéis sido bastante innovadores. Sí, yo creo que aquí hay varios elementos claramente distintivos de The Objective. Uno es la estética, y efectivamente nosotros creemos que la estética no está reñida con un producto informativo, ¿no? Y muchas veces en España nos hemos acostumbrado a que los periódicos son feos, ¿no?, y nada atractivos, ¿no? Y creo que eso nosotros lo hemos puesto en valor. Eso también estaba antes de que yo llegara aquí, pero afortunadamente pues yo también estoy muy de acuerdo con esto y me parece esencial, ¿no? Dar una sensación diferente. O sea, yo creo que aquí lo que la gente está percibiendo cuando entra en The Objective es que no está ante un medio de comunicación más, sino que está ante un medio diferente. Un medio atractivo, un medio moderno, un medio elegante. Y ¿sabes en realidad a qué se debe esa percepción? A que nosotros hemos diseñado este medio fundamentalmente con expertos que no están en España. Entonces, claro, esto está creado con técnicos en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Argentina. Es decir, nosotros trabajamos con gente que está diseñando periódicos en los Estados Unidos. Entonces, claro, es lógico que cuando nos miran nos dicen, oye, es que esto es diferente a lo que hay en España. Claro que es diferente. Es que en España todos los periódicos los diseñan los mismos. No digo yo que lo hagan mal, pero el nuestro está diseñado fuera. Y luego potenciamos mucho y le damos mucho valor a la experiencia del usuario. Es decir, que tú puedas navegar por la página de una manera sencilla, que no te estorbe demasiado la publicidad, que tú puedas leer reposadamente sin que encuentres dificultades o demasiadas dificultades por el camino. En fin, intentamos hacer una experiencia total, de tal manera que el que está leyéndote pues se sienta en un entorno muy agradable, ¿no? Muy agradable. Y luego el otro elemento distintivo que yo creo que va junto con la estética es la tecnología. Es decir, a mí, para venir aquí, una de las cosas que más me interesó fue que esta empresa está creada desde el punto de vista tecnológico con una base buenísima, ¿no? Normalmente, claro, en un medio digital la tecnología es el 50% del éxito. Es decir, por supuesto hay que tener buena información, pero si tienes buena información y no le llega a la gente, estás muerto.
tú tienes que tener una tecnología buenísima que te permita acceder a todas las plataformas, que te puedas entender con Google perfectamente, con todo tipo de redes sociales. En fin, tienes que tener una tecnología punta y que esté lo más afinada posible. Y aquí la tenemos. Y esto yo creo que nos da una flexibilidad total porque nos permite desarrollar cualquier tipo de innovación en cuestión de horas. O sea, no hay que esperar grandes desarrollos, no tengo que consultar con tropecientas personas antes de poner algo en marcha, ¿no? O sea, es todo muy sencillo de hacer, ¿no? Por eso te decía que en el fondo estamos ante una startup, porque está creada de una manera muy sencilla, poniendo todo el énfasis en la experiencia del usuario, y a partir de ahí desarrollarla va a ser relativamente sencillo, ¿no? Bueno, y vamos a los contenidos, porque al final un medio de comunicación es dar información, buena información, fiable, contrastada, única. Tú hablabas antes del mundo de Internet, hay muchísimos medios, cada vez más, y es muy fácil además publicar información en Internet, pero ¿cómo se singulariza The Objective? ¿Dónde está el espíritu que queréis otorgar al medio de cara a los lectores? A ver, yo tengo claro que la única manera de conseguir que la gente te lea sistemáticamente es ofreciendo un producto interesante. Por tanto, tenemos que enseñarle todos los días a la gente cosas que le llamen la atención y cosas que no las puedan leer en ningún otro sitio. O sea, la gente se tiene que quedar con la idea de que lo que está leyendo en The Objective solo lo puede leer en The Objective. No se lo van a contar los demás. O bien porque no tengan esa información, o bien porque se la estén ocultando. Pero la gente se tiene que quedar con esa sensación. Yo siempre digo que tenemos que conseguir que el que no nos pueda leer un día se quede con la frustración esa de algo me habré perdido porque no he entrado hoy en The Objective a saber que habrán contado estos hoy, ¿no? Que esa es la sensación que teníamos, yo al menos, Antonio, yo como soy un enfermo de los medios, cuando teníamos periódicos de papel y solo había papel y no había internet, yo me acuerdo de niño y tal, que si un día por algún casual iba al kiosco y no tenían el periódico, estaba jodido todo el día, con perdón, porque decía, ¿qué narices habrá publicado hoy el periódico que yo no lo he podido leer y estoy aquí? Que me he perdido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la sensación que tenemos que conseguir, es decir, tenemos que conseguir que el que un día alguien no pueda entrar le suponga esa sensación de, me he perdido algo, me tengo que conectar inmediatamente para ver estos tíos que han publicado hoy, ¿no? Entonces, eso pasa, obviamente, por intentar poner el énfasis en la información diferenciada, en la información propia, en las exclusivas, pero también en los grandes reportajes, en las grandes entrevistas, en formatos completamente innovadores que no se puedan encontrar en ningún otro sitio. Y si me preguntas desde el punto de vista editorial, un poco lo que nos inspira, yo te diría que mi objetivo es intentar atraer a todo lo que va desde el centro izquierda al centro derecha. Es decir, yo creo que en España, la inmensa mayoría de los españoles, somos gente normal, sensata, razonable y que compartimos una serie de valores que son los mismos. Es decir, votes a quien votes. Es decir, yo creo que ese público, que muchas veces queda invisibilizado porque, claro, los extremos hacen muchísimo ruido, pero creo que ese público ahora mismo no tiene un medio de referencia. En España, El País durante muchos años fue el medio de referencia y aunque la gente no lo comprara, pero una inmensa mayoría sí que respetaba lo que se publicaba en El País y lo miraba como con cierta, con cierto respeto, ¿no? O sea, tú mirabas El País y sabías que lo que publicaba El País iba a misa, era verdad. Lo comprases o no lo comprases. Es un poco la posición que tiene el New York Times en Estados Unidos o cualquier otro periódico de referencia en cualquier otro país europeo. Sin embargo, hoy día no hay un periódico hegemónico en España. Es decir, la mitad de España se ríe de lo que publica El País. O sea, lo llaman Lo País. Es decir, la mitad de España se ríe de lo que publica El País y la otra mitad está dividida entre los que siguen pensando que El País es un gran periódico y los que ya se han ido a otros periódicos digitales nuevos de izquierda y tal que han surgido. Entonces, estamos huérfanos, digamos. O sea, la España moderada, la España normal, la España de la calle, no tiene un medio de referencia al que mirar.
Y sobre todo, si todos han puesto muros de pago, ya ni te cuento. O sea, no hay nada en abierto que puedan mirar y creerse lo que allí se publica y tal. Entonces, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser ese, atrapar a esa inmensa parte de la población, un 80, un 85% de la gente, que puede ser de centro-izquierda, que puede ser de centro-derecha, pero que quiere estar informada, que quiere saber lo que pasa y que, por supuesto, no quiere sectarismos, ni quiere polarización, ni quiere extremismo, pero sí que quiere cosas interesantes, sí que quiere exclusivas, sí que quiere que pongas el dedo en la llaga, que saques a relucir los debates más calientes y más sensibles. Es decir, es la España que no rehúsa de los grandes debates y de las grandes cuestiones y de las grandes polémicas. Pero tenemos que ser capaces de crear un medio de referencia y ya tiene que ser digital y en abierto porque los tiempos han cambiado, ¿no? Haciendo repaso de algunas de vuestras exclusivas de este año, que llevas al frente de la dirección de The Objective, estaba pensando en, por ejemplo, las informaciones referidas al exministro Ábalos, sí, que fueron muy polémicas en su día, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo se acuerda de Ábalos, pero, por ejemplo, nadie se acuerda de Baltasar Garzón, que antes de lo de Ábalos publicamos un acuerdo que tenía con la petrolera venezolana PDVSA, en donde se intercambiaban, en fin, por 8 millones de euros contrataban al bufete de Garzón para coordinarse, literalmente era lo que ponía el acuerdo de ellos, que lo publicamos, coordinarse con la Fiscalía General del Estado, cuya titular por entonces era la pareja de Garzón. Esa fue también una gran exclusiva que pasó más desapercibida, pero también muy importante. Pero es que hemos dado muchas durante todo este tiempo. La última, Antonio, la última así más relevante, que ha tenido más relevancia, aunque damos todos los días, es la foto que hemos publicado de Jaume Roures sentado con el comisario Villarejo en plena polémica de que si estaban acusando a Villarejo y a no sé quién, en fin, todas estas cosas de las cloacas y todos estos debates, ¿no? Pero hemos contado, aquí se contó antes que en ningún sitio que iban a anticiparse las elecciones en Castilla y León, por ejemplo. Aquí hemos contado ahora, precisamente estamos contando esta operación que se empieza ya a diseñar desde Moncloa. Operación Nécora. Bueno, sí, yo la he llamado Operación Nécora porque alguien me comentó, no sé si entre risas o entre bromas, no creo que le llamen Operación Nécora, pero... Así que habéis llamado vosotros, ¿no? Eso es. Tuyo. Pero esto es una operación que es muy interesante porque claramente Sánchez yo creo que ha asumido que él solo no puede ganar ya las elecciones, es decir, que Feijóo va a quedar por delante. Entonces la cuestión es, oye, intentamos pelear hasta el final organizándonos en una especie de frente amplio en donde se puede integrar Yolanda Díaz, Podemos y todos los ismos que hay ahí alrededor. Si lo hacemos, a lo mejor quedamos un escaño por delante de Feijóo y tenemos otra oportunidad para conseguir una mayoría, ¿no? Si conseguimos pactar con todos los demás. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Estas son las cosas que aquí contamos y que muchas veces no se cuentan en los medios. Yo creo que porque, a pesar de que hay muchos medios de comunicación, en el fondo se ha dejado de hacer periodismo a la vieja usanza de hablar con la gente, de quedar a tomar un café, de verse con una fuente, de intentar sonsacar la información. Es decir, yo creo que muchas veces los periodistas nos hemos acomodado y yo creo que hay que volver a recuperar esas viejas maneras del periodismo. Y salir de las redacciones también, ¿no? Claro. Tú mismo has visto, cuando has venido hoy a The Objective, que la redacción ahora mismo está vacía. ¿Por qué? Pues porque la gente está en la calle buscando información, que para eso les pagamos. Es decir, evidentemente, luego les veremos a lo largo de la tarde y nos contarán sus temas y los debatiremos y veremos qué enfoques, qué titulares, pero la gente donde tiene que estar es desayunando, comiendo, cenando con fuentes, con empresas, con políticos, con lo que sea, para intentar informar luego a los lectores de la mejor manera posible, ¿no? Buscar noticias donde se producen, en la calle. Bueno, claro, es que las noticias no llegan por correo electrónico, igual que antes no llegaban por teléfono, salvo, eso sí, fíjate, salvo que trabajes en un grandísimo medio de comunicación, pero yo creo que además ya en España eso no existe, pero yo siempre cuento que cuando yo trabajaba en El País, la gente me decía, oh, qué difícil tal en El País, qué responsabilidad y tal, y yo siempre digo, mira, yo he trabajado en medios muy grandes como El País, en medios medianos y medios pequeños,
Y no hay nada más sencillo, y entiéndaseme bien la expresión, pero no hay nada más sencillo que trabajar en un medio de enorme repercusión y de grandísima dimensión como El País. Porque ahí llamas a una fuente y enseguida se te pone al teléfono, enseguida te cuenta algo, enseguida te filtra algo. Es decir, lo meritorio es sacar una noticia cuando eres un medio de tercera fila, cuando sois 35 en la redacción y cuando, en fin, hay que pelearse con todo el mundo para que te cuenten algo. Ese es el mérito, el grandísimo mérito de un periodista. Y estoy seguro de que si tú sacas a alguno de los grandísimos periodistas que hay en los grandes medios de comunicación, los sacas y los pones mañana en una web de pacotilla, no sacan una noticia. No la sacan porque se han acostumbrado a que les lleguen solas las noticias. Y yo creo que precisamente los que estamos en medios, digamos, más pequeños, hemos aprendido que las noticias hay que ir a buscarlas. Esa es la esencia del periodismo. ¿El nombre de Objective ha sido un hándicap en algún momento? ¿Habéis pensado en llamarle directamente El Objetivo? Mira, yo cuando estaba negociando mi llegada, fue lo primero que dije, que el nombre no lo veía apropiado. Y un año después, creo que el nombre es irrelevante. Sinceramente te lo digo. Por varios motivos. El primero de todos es que el consumo de la información en Internet no se basa en la marca. Es decir, la mayor parte del tráfico, de la audiencia que tienen los medios de comunicación, no llega a través de sus páginas web. Esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero incluso en un diario como El País, la inmensa mayoría de la audiencia llega por otras vías, no por elpaís.com. Llega por buscadores, fundamentalmente. Llega porque tú has buscado en Google algo y te han aparecido varias opciones para pinchar. O porque tú estás en Twitter y has visto una noticia y te ha interesado y la has pinchado. Estás en Facebook, estás en Flipboard, estás en Menéame, estás en no sé dónde. Entonces, ¿qué ocurre? O te lo han mandado por WhatsApp en un grupo de amigos, ¿no? Han colgado ahí una noticia a uno de ellos. Es decir, al final, tu acceso a la información depende más del titular, de la noticia, de que haya ahí un contenido que te atrape y por tanto te lleve a pinchar, que del nombre del periódico que produce esa noticia. Es decir, la gente que va a las webs es una minoría respecto a los lectores que tienen los periódicos. Eso es a mí a lo que eso me lleva a mí, Antonio, a tener serias dudas sobre los muros de pago, porque cuando tú pones un muro de pago, solo estás aspirando a captar como mucho a los que te visitan en tu web todos los días. Pero es que esos son la minoría. La gran mayoría te ha encontrado por otros lados. Y a esos les importas un pimiento. Es decir, esos, si no te pueden visitar cuando pinchan en tu noticia en Google, pues pincharán la siguiente. Es decir, si no pueden entrar a leer, pues pincharán hasta que encuentren una que esté abierta. Entonces, lo que quiero decirte es que ahora la marca ya es menos determinante. La marca no es tan determinante en un entorno digital. Y sin embargo, cada día le encuentro más atributos a lo de The Objective, porque es un nombre que, como decía yo antes del look and feel, da inmediatamente una sensación distinta. Es decir, tú lo ves y ya no es El País, El Mundo, El Independiente, El no sé qué. Es decir, el The Objective suena distinto, suena diferente, suena moderno, suena cool, ¿no? Como dicen ahora. Entonces, yo creo que tiene una serie de atributos que pueden ser muy beneficiosos para captar un público que busca algo diferente. O un público más joven, que por cierto, nosotros no hemos hablado de ello, pero nosotros ahora mismo tenemos un público mucho más joven que todo el resto de medios de comunicación en España. De los medios generalistas, este es el medio con el público más joven. Tenemos una media que está entre los 35 y los 45 años, cuando en realidad la gente que suele leer medios generalistas están por encima. Y además, nosotros tenemos más mujeres que hombres, que esto tampoco es lo normal en los medios generalistas, que siempre han sido más masculinos en cuanto a lectores, ¿no? Entonces, resumiendo, la marca ahora mismo yo no la veo como un lastre. La veo completamente irrelevante a efectos de si nos beneficia o nos perjudica, pero empiezo a verle cada vez más beneficios. Y yo me encuentro, es verdad que yo cuando hablo con periodistas todos me critican el nombre, ¿no? Pero sin embargo, cuando me veo con directivos de marketing, de publicidad, cuando me veo con grandes ejecutivos del IBEX, algunos de ellos me han dicho a la cara y nada más conocerme, oye, lo mejor de tu periódico, el nombre. Entonces, oye, esta gente no son analfabetos, ¿eh? O sea, si tiene esa sensación, esa gente que sabe tanto de otras cosas,
aparte del periodismo, será por algo. Es decir, yo creo que hoy día ya no nos debe de parecer mal que haya un nombre en inglés. Es verdad que el periódico está escrito en castellano, pero esto, vamos a ver, esto ya sucede en España. En España uno de los periódicos más leídos es The Huffington Post. Es en inglés y ni tú ni yo, Antonio, sabríamos escribirlo perfectamente a la primera. Sin embargo, es de los más leídos. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que ir a su home para leerlo. Que es el apellido de una señora. Claro, tú imagínate, ¿no? Imagínate, no es verdad. Oye, una curiosidad. Entonces, esto que hablabas de buscadores, que es muy interesante, ¿qué porcentaje de lectores podríamos denominar pata negra? Esos que entran para no perderse nada de un medio como The Objective. ¿Qué porcentaje hay? Bueno, ahí depende del medio de comunicación, ¿no? Normalmente en un medio de comunicación grande ese porcentaje es mayor, pero es menor al porcentaje que entra por otras vías. Y aquí aproximadamente estamos en un 40%. Bueno, que son los que digamos, no quieren perderse nada y entran cada día a través pero de la fíjate, página web. A mí no me importaría nada que ese porcentaje fuera menor, si con ello me está leyendo más gente. Es decir, es bueno tener un nicho de fieles y lo tenemos cada vez más, ¿eh? Es decir, nosotros, eso sí que lo tengo muy medido. Cada día tenemos más gente, por ejemplo, navegando en nuestra portada. O sea, yo tengo el dato desagregado, entonces yo puedo ver en cada página cuánta gente hay en cada momento, ¿no? Entonces hay varios momentos al día que los tengo medidos de cuánta gente hay a la vez metida en mi portada. Bueno, pues te aseguro que cada día hay más gente que el día anterior. Y que el día anterior, y que el otro, y que el otro. Es decir, que cada día hay más gente que se está habituando a lo que decíamos antes. Oye, esto hay que leerlo porque aquí ponen cosas interesantes, ¿no? Lectores jóvenes, entre 35 y 45 años, más mujeres que hombres. ¿En qué zonas de España, qué nivel de formación de estos lectores? ¿Tenéis datos? Sí, bueno, ahí tenemos los datos que nos dan o bien los medidores de audiencia, que también hacen sus propios análisis, o Google, que con una herramienta que es Google Analytics también te desagrega un poco esto en función de todos los usuarios que tiene identificados, ¿no? Ahí lo que tenemos es lo que normalmente sucede en casi todos los medios generalistas de Madrid, que es mucha gente en Madrid y mucha gente en Barcelona. Que podrías también decir mucha gente en Madrid y mucha gente en Cataluña, porque es mucho más que Barcelona, ¿no? Y luego, evidentemente, hay una serie de puntos muy calientes, pues como pueden ser Valencia, Málaga, Sevilla, en fin, Bilbao, cosas así. Pero obviamente nuestra vocación es nacional y de tener cada vez más lectores fuera de estas grandes ciudades. También, déjame decirte algo que yo creo que es muy importante y muy diferente en The Objective respecto a otros periódicos, y es que nosotros tenemos muchísimo público fuera de España. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo, o sea, el dato que te he dado yo antes, que nos dan los medidores de audiencia de 2,6 y pico millones de usuarios únicos mensuales, ese dato es en España. Pero yo tengo 3 millones fuera de España. O sea, yo tengo más gente fuera de España que en España. ¿En Europa, en América Latina? Los tengo fundamentalmente en Estados Unidos y en México, en una gran proporción, y luego tengo Colombia, Argentina y Venezuela. Y esto es muy interesante porque también nos abre muchas posibilidades de ir desarrollando este proyecto fuera de nuestras fronteras, porque igual que yo decía antes que en España la inmensa mayoría de la población está huérfana de un periódico de referencia, lo mismo podríamos decir del público latinoamericano. Es decir, en América Latina tienen muchos problemas, pero uno de ellos, y luego hay problemas que se derivan de él, es que carece de una prensa digna de tal nombre. Es decir, hay países que no tienen periódicos de calidad, que no tienen periodismo de calidad. Entonces, también están muy necesitados de leer cosas interesantes y creadas por profesionales. Entonces, yo creo que ahí los medios de comunicación españoles deberíamos aprovechar esa oportunidad que hay, ¿no? Y deberíamos estar un poquito más atentos a América. Es verdad que eso requiere muchos recursos, muchas inversiones, y es verdad que se ha hecho algunas veces y que no ha tenido tampoco un éxito espectacular. Pero yo creo que el diario El País, por ejemplo, que tenía una posición de cierta hegemonía entre ciertas élites en América en algún momento, el País ha perdido esa posición también, pero además por voluntad propia, porque se ha ido retirando y replegando en algunos países. Entonces yo creo
que ahí hay también un campo enorme, porque esa gente habla el mismo idioma que nosotros y sin embargo carece de medios de comunicación tal y como nosotros los entendemos. Y en esas sociedades, para que, por ejemplo, se consolide la democracia, son necesarios medios de comunicación que estén vigilantes ante el poder, ante el corrupto, ante el que se quiere cargar las instituciones. Entonces yo creo que cuidado con eso, porque muchas veces no pensamos en América y los datos nuestros demuestran que hay muchísimo público deseoso de leer. ¿Sería exportable el modelo a América Latina en el futuro? Yo creo que es perfectamente exportable. Lo que pasa es que tenemos que ir paso a paso, Antonio. Yo primero tengo que conquistar España y después ya das la vuelta al mundo. Y después ya vamos a donde haga falta. Te embarcas como pero oye, si lo puedo ir haciendo a la vez, es decir, yo ya hoy día tengo más gente fuera que dentro, pues oye, en términos publicitarios hay gente que me dice, bueno, pero eso es una desventaja porque en realidad los anunciantes son de aquí y tal. Bueno, sí, pues es una desventaja, pero yo tener un montón de público fuera que me lea, a mí me parece un capital que algún día monetizaré de alguna manera. Es decir, esto es sembrar y ya veremos cuándo recogemos, ¿no? Bueno, estamos terminando nuestra conversación, Álvaro, y quería preguntarte por la opinión, que también es muy importante en el modelo del periódico. Cuando hablamos del título, puede ser el objetivo de la cámara, tú nos decías que así nació al principio, puede ser el objetivo de una noticia, de una información, incluso la objetividad de un medio de comunicación, ¿no? Y le llamáis el subjetivo a lo que es la parte de opinión, donde cada uno expresa lógicamente lo que piensa y firma además su artículo, ¿no? Y hay articulistas muy notables que me parece que es un plantel digno de reseñar también y que forma parte del éxito del proyecto. Sí, bueno, esa era una seña de identidad que ya tenía este proyecto antes de que yo llegara, el énfasis en las grandes firmas, y yo lo único que he hecho es completar, digamos, ese elenco intentando atraer a la gente más inteligente que hay en España. O sea, yo en realidad creo que un periódico tiene que tener la mejor información y los columnistas más listos, más inteligentes, la gente más brillante, porque creo que merecemos que gente brillante nos cuente cosas interesantes y nos ayude a instruirnos y a ser mejores cada día y nos aporte ideas y, en fin, nos abra la mente, ¿no? Entonces, yo intento siempre rodearme en el tema de la opinión de gente muchísimo más lista que yo, por supuesto, porque creo que existen y hay que ir buscándolos e identificándolos. Y hay que recordar que aquí al final, ahora mismo, tenemos, pues fíjate, Fernando Savater, Félix de Azúa, Francesc de Carreras, Teodoro León Gros, Ricardo Duda, Guadalupe Sánchez, Cristina Casabón, en fin, tenemos gente brillantísima, Benito Arruñada, es decir, César Calderón, Antonio Caño, es un plantel descomunal. Mira, se me ponen los pelos de punta solo de recitar la alineación, ¿no? Una auténtica selección. Claro, es que yo creo que tenemos un plantel extraordinario y sobre todo, claro, lo bueno de esto es que todo eso lo puedes leer gratis total en abierto, ¿no? Que mucha gente, a algunos de estos autores no les había leído desde hace años porque estaban de pago. Información, opinión, diseño, innovación son las señas de identidad de un periódico al que nos hemos acercado, hablando con su director, con Álvaro Nieto. Muchísimas gracias, Álvaro, por acogernos en tu casa, en tu redacción. Hemos venido a ver estas instalaciones en el centro de Madrid. ¿Qué te ha parecido la oficina? Me ha gustado mucho, Antonio? me ha gustado mucho. ¿Sí? Eso para que se hagan una idea. ¿A qué es diferente también? Sí, se hagan una idea a los oyentes, un piso clásico del barrio de Salamanca de Madrid, en el centro de la ciudad, muy bien puesto, pero con elementos muy dinámicos. Nos ha gustado, la redacción es completamente También estéticamente distinta. Es bonito, ¿verdad? También es muy bonito, sí. Claro. Hay que reconocerlo. Así que muchas gracias por la hospitalidad, Álvaro. Un abrazo y un saludo muy grande a todo el equipo del periódico y muchísima suerte. Pues muchas gracias a ti, a CREAF, y por supuesto esta es vuestra casa para cuando queráis. Me lo he pasado muy bien y encantado de estar contigo charlando de periodismo. Un abrazo. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Hemos empezado el curso hoy con Álvaro Nieto, con The Objective, y volveremos dentro de 15 días con una nueva conversación hablando de comunicación, acercándoles lo que es el panorama de los medios de nuestro país. Fica Café. Nos une la comunicación.